Para hablar sobre este tema, quiero darle la bienvenida a Fátima Sequea. Ella es la hermana del preso político Antonio Sequea. Está en pantalla. Bienvenida, señora Fátima. Buena tarde. Buenas tardes. Muchas gracias a NTN 24 por la invitación y a usted, Carlos, por la entrevista. Señora Fátima, ¿cuánto tiempo ya sin saber de su madre? 24 días llevamos sin tener una fe de vida de mi mamá, sin saber las condiciones físicas, emocionales o mentales en que la tienen, sin ni siquiera permitirnos una denuncia interna dentro de Venezuela ante los organismos competentes para este tipo de casos, como el de ella, una desaparición forzada, que lo que nos ha hecho pues muchas limitaciones en el sentido de denunciar dentro de Venezuela el secuestro o la desaparición de mi madre y de mi prima Soris Gutiérrez Torres. ¿En algún momento ustedes como familia supieron de que ella estaba siendo seguida por elementos del régimen o esto los tomó por sorpresa? Siempre teníamos como que la inquietud de que ella pudo haber sido seguida, como puede ser seguida cualquier persona en Venezuela, porque Venezuela, pues, todos son vulnerables. Venezuela es un país con una reja gigante donde todos están presos. Hoy le toca a alguien, mañana le toca al otro, y así sucesivamente. Es una ruleta rusa que no sabemos, pues, el día que le va a pasar. Y precisamente ese 20 de septiembre le pasó a mi madre y le pasó a mi prima, que iba acompañado, pues, de una tercera persona, y que fue la que anunció y llamó y avisó, pues, que se la habían llevado. Ahora, la señora Meris y su prima Soris, ¿dónde viven? ¿Dónde viven ellas? Mi madre, nosotros somos del estado Bolívar, Okay. al sur de Venezuela, Sí. y del Rodeo 1 queda en Guatire. Correcto. Entonces mi prima vive en Guatire y lo que hacía era, más que todo, pues apoyar la estadía de mi madre mientras tocaba la visita, pues, de mi hermano, que solamente tiene 20 minutos un domingo, 80 minutos mensuales, y de paso que la única persona que visitaba a mi hermano era mi madre, y ahora pues mi hermano se quedó sin visita, un total aislamiento, y no le permiten lo que llaman paquetería, que no es más que las cosas de aseo personal y medicamentos. No tiene ni visitas ni paquetería, porque la persona que lo llevaba pues está desaparecida, que en este caso es nuestra madre. Ahora, usted adelantaba algo. Resulta difícil denunciar un caso como este, puertas adentro de Venezuela, pero sin embargo, algún familiar en Venezuela ha acudido, por ejemplo, al Ministerio Público a averiguar si hay una acusación en contra de su madre, de su prima, a las comandancias, a las estaciones de policía para saber si están ahí. Sí, los familiares de mi prima, ellos acudieron desde el día 1 a todas las instituciones, organismos, policías, Boleíta, Mari Pérez, CICPC, donde uno cree que las pueden llevar, que acostumbran a llevar los presos políticos, y en ninguna de ellas decían que estaba mi madre y decían que estaba mi prima. En una oportunidad, pues, dijeron que para tomarle la denuncia a mi prima tenía que ir un familiar directo de mi madre, o sea, llámese hijos. ¿Cómo explicarle al mundo, señora Sequea, señora Fátima, que una persona, ¿cuántos años tiene su madre? Mi madre es una abuela, es una señora de la tercera edad, hipertensa, con una artritis, espondilitis crónica, con 3 vértebras desgastadas, de 71 años de edad. Como dice usted, de 71 años, con varios padecimientos de salud. ¿Cómo explicarle al mundo que en un país llamado Venezuela, en Sudamérica, pasa esto? Una persona va a comprar medicinas para un hijo que está en prisión por temas políticos y desaparece. Logran saber qué pasó, que fueron interceptadas, como dijo usted, porque su prima Soris logra hacer ese aviso, esa llamada, no sé cómo la hizo, pero logró avisar a la familia que fueron interceptadas y desaparecen. ¿Cómo explicar que en el año 2025 en Venezuela pues hay desapariciones forzadas? Es que en Venezuela violan todos los tratados, convenios, por ejemplo, el convenio internacional.
Estamos conversando con Fátima Sequea, es la hermana del capitán Sequea, un preso político venezolano. Su madre, la señora Meris Torres, y su sobrina Soris Gutiérrez Torres han desaparecido. El partido político Voluntad Popular ya le puso la etiqueta de desaparición forzada, y su hija Fátima pues está diciendo que lo que está viviendo su familia en este momento es un caso de desaparición forzada, porque a donde van a pedir información de sus familiares, nada le responden. La escuchábamos, Fátima, cuando se interrumpió la comunicación. Siga adelante. Pues, ¿cómo explicarle al mundo que hay organizaciones, hay convenios internacionales para todas las personas en desaparición forzada? Y pues artículo 1, artículo 5, y mi madre pues pasa a ser parte de una lista de esas desapariciones forzadas dentro de Venezuela, pues violándole todos sus derechos humanos y siendo parte de uno más de lesa humanidad. De manera que dentro de Venezuela no hay Estado de Derecho. Yo leía que el cardenal Parolin pues pedía democracia para Venezuela, y qué bueno pues que el Vaticano en aras de víspera de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la madre Rendiles, pues haga mención a que en Venezuela pues no hay democracia, y en consecuencia los ciudadanos somos rehenes, y no solamente pues dentro de Venezuela, sino que también hay daños colaterales externos en otros países donde no nos sentimos seguros, y también vivimos con ese miedo, con ese temor de que podemos ser extraídos, de que podemos ser asesinados, de que podemos ser tiroteados, de que podemos ser sicariados, como en el caso de ayer de Yendris y de Luis Peché. Entonces es una cosa que nos persigue y que no nos da paz. Y mientras tanto tenemos dentro de Venezuela, en el caso nuestro, a mi madre desaparecida, a mi prima desaparecida, a mi hermano con 5 años y 6 meses sin un debido proceso, sin una presunción de inocencia, sin derecho a que los abogados de su confianza lo defendieran, y con 2 sentencias, una de 27 años por la Operación Gedeón y una de 30 años por haber liberado a Leopoldo López, que se le hicieron de manera telemática a partir del 7 de abril del 2024, cuando lo trasladan del helicoide, donde había sufrido aproximadamente unas 6 desapariciones forzadas, y en 3 oportunidades funcionarios de las Naciones Unidas lo visitaron y constataron el estado deplorable, infrahumano, y que en una oportunidad lo habían dado por muerto, de mi hermano el capitán Antonio José Sequea Torres. Y ahora pues a eso se le suma su deterioro emocional por tener ahora secuestrada, sin saber su paradero, de su madre, que era la única persona con la que él tenía contacto del mundo exterior, y podía saber de sus 3 pequeños, de sus 3 bebés, que ahora pues no pueden, no se le puede hacer llegar ni siquiera una carta, porque si no le reciben una pasta de dientes, un jabón de baño, algo tan elemental, cómo recibir una carta de sus hijos. De manera que si vivimos un estado crítico, emocional, mental. A veces yo digo que uno coloca la cabeza en la almohada para sentir un poco de paz y dormir, y en el caso nuestro los días todos son iguales. Así como amanecemos un día tras otro, es igual, con la esperanza de saber algo de mi mamá, pero a la vez pasan los días y no sabes nada, y te imaginas si habrá comido, si le habrán dado sus medicinas, en qué estado estará, si estará enferma, y pues desconocemos todo eso, porque ellos nos niegan dar información, sustrayendo a mi madre y a mi prima del derecho a la ley, que es básico, y es como la palabra lo dice, es un derecho que tiene toda persona a ser defendida y a saber su paradero y dónde está. Pues ellos someten a la familia también a todo un estado emocional, a toda una tortura. Nosotros somos una familia sometida a una tortura perenne. Tenemos 5 años y 6 meses sometidos a una tortura. Entiendo. Ellos y nosotros. Entiendo, señora Fátima. Nadie puede descansar cuando sabe que un hermano tiene 80 minutos de contacto con su familia al mes, como decía usted, 20 minutos cada domingo, y que la única persona que podía visitarlo y llevarle algo
a esa prisión, el Rodeo 1, que no es la más bonita, hay que decirlo, queda a las afueras de Caracas, como decía usted, en Guatire, pues no hay paz, no hay cómo descansar, no hay cómo seguir adelante y entiendo que en algún momento usted y su familia pierdan la fuerza. ¿Es eso lo que están viviendo ahora mismo? ¿Se sienten agotados, cansados de luchar contra la corriente y que la respuesta sea más humillación ahora con la señora Meris, 71 años, desaparecida de manera forzada? Sí, nos sentimos agotados, pero a la vez más comprometidos, más obligados a luchar, porque si antes luchábamos solamente por mi hermano, porque mi hermano pues fue muy maltratado y tiene una escoliosis desde el lado derecho muy pronunciada y sus riñones siempre sufrían y tenía infecciones y eso pues nosotros vivíamos en una constante zozobra. Precisamente el día que dijeron que lo iban a llevar al médico ese 4 de abril del 2024, supuestamente era que llevarlo al médico y fue para Engallado y lo llevaron al Rodeo 1. Y vivíamos en una constante zozobra y en ese momento pues estaba mi mamá con su tensión alta, siempre pendiente de su hijo ella estaba en Colombia y decidió irse a Venezuela aún con todos los riesgos porque, bueno, ella es una de esas madres verdaderas que le duele, que le dolía a su hijo y ella decía, pues yo no puedo estar en un lugar donde yo pueda sentirme bien y yo sé que mi hijo está mal y yo tengo que ver a mi hijo y saber de él y pues el riesgo que tocó irse, ahora tenemos que luchar por ella, tenemos que luchar por mi hermano, tenemos que luchar por mi prima que una persona inocente, más inocente que nadie, que el único delito de mi prima fue apoyar a mi madre mientras estaba en Guatire y iba a una farmacia a comprar medicamentos. Entonces, sí, nos sentimos agotados. ¿Por qué lo voy a negar? Si es la verdad, pero nos sentimos agotados emocionalmente, espiritualmente, pero bueno, tenemos la fe, la convicción de que esto en algún momento va a pasar y todos ellos van a salir y nosotros como familia nos vamos a reencontrar y podré rescatar a mi madre y podré abrazar a mi hermano y podré abrazar a mi prima y podré llevar a mi padre que también murió en el exilio pidiendo morir en Venezuela y pues lamentablemente esto no podía suceder porque éramos perseguidos y la casa de mis padres en Venezuela fue tomada, fue robada, fue hurtada y la acabaron, pues quedamos sin nada. Entramos a otros países solamente con una maleta. Señora Fátima, ¿quiénes quedan de su familia en Venezuela? Con tanta persecución, le pregunto, ¿quiénes quedan allá? Mi hermano preso y mi madre presa, secuestrada, desaparecida. No tenemos más porque nosotros fuimos una familia perseguida en el año 2019 cuando la Operación Libertad. Pues mis 3 hermanos militares dieron un paso al frente a la Constitución y desde ese momento pues cambió la historia de nuestras vidas y estamos dispersos, nos quedamos sin los bienes, nos robaron todo, nos persiguieron. Yo viví aproximadamente en 15 casas antes de llegar antes de salir a Venezuela, como gitana, huyendo de un lado a otro, mientras nos enterábamos que nuestra casa donde nos criaron pues estaba siendo tomada por la Fiscalía General y robada pues después por el Consejo Comunal, por todos los vecinos pues de ideología del PSUV y nos robaron nuestras cosas y ha sido pues muy doloroso porque no solamente ha pasado eso, sino que nosotros ese 4 de mayo, el 3 de mayo pues mataron a unos compañeros de mi hermano de la Operación Gedeón en La Guaira y entre esos 5 que mataron el capitán Robert Colina, alias Pantera, pues también mataron un primo hermano nuestro de 21 disparos aproximadamente que agarraron vivos y los ajusticiaron. Y entre esos estaba César Andrés Perales Sequeira, nuestro primo hermano, que lo enterraron en una fosa común. No sabemos ni siquiera su cuerpo dónde fue a parar, porque negaron que algún familiar pues reclamara el cuerpo, porque el que lo hiciera pues lo iban a meter preso también. Cuando uno normalmente, señora Fátima, siente que está cargando esa cruz muy pesada, que está haciendo un sacrificio muy grande, que se siente agotado, como usted bien decía, que se siente perseguido, uno dice, algo bueno va a pasar. Usted es como avisora a Venezuela próximamente. ¿Usted siente que el cambio está cerca, que Venezuela por fin va a reflexionar sobre lo que significa vivir en libertad
y sin un régimen opresor como el que está ahora en Miraflores? Nosotros tenemos 26 años resistiendo y visualizando una Venezuela libre. Esa fe nunca la hemos perdido, ninguno de los venezolanos que nos encontramos ni dentro ni fuera. Y ahora más que nunca tenemos esa convicción y esa esperanza y esa fe de que vamos a recuperar nuestra patria, nuestro terruño, nuestra tierra, y vamos a volver a casa y nos vamos a abrazar, y esta pesadilla en algún momento tiene que pasar. Por ahora, señora Fátima, le envío yo un abrazo, como venezolano también, solidario, a la distancia, porque sé lo que ha vivido su familia, y ahora, pues con lo de la señora Meris, pues entiendo su preocupación y la desesperación y el ahogamiento que usted siente como integrante de una familia perseguida por el régimen de Venezuela. Lo vamos a dejar hasta acá. Reciba ese abrazo solidario por ahora. Es Fátima Sequea, hermana del preso político venezolano Antonio Sequea. Gracias por compartir este testimonio con nosotros. Esperamos que su madre pueda regresar a casa pronto. Hasta la próxima. Muchas gracias, y solo le pido a sus verdugos que no le hagan daño a mi mamá, porque ella es una persona inocente y incapaz de hacerle daño a nadie. Ojalá que así sea y que este mensaje pueda llegar a quienes tienen a su madre. Gracias, hasta pronto.